Soy Ana y voy a presentar el problema 3 de la serie de instrumentación de la ley de Ohm, series en circuitos en serie en paralelo y las leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos nuestro circuito. Como podemos ver, el circuito está formado por este nodo A, este nodo B, que es todo esto, y el nodo C, y una fuente de voltaje de 12 volts. El voltaje de A a C son 12 volts, porque es este camino. O sea, el voltaje está haciendo esto, y de aquí a acá son 12 volts. Y el de A a C son menos 12 volts. La resistencia de 16 ohms está conectada entre A y B. O sea, esta resistencia está conectada entre A y B. Y la resistencia de 4 ohms, que es la resistencia que tenemos a un lado, esta está conectada también entre A y B, porque recordemos que este cuenta como un solo nodo B. Entonces estas dos resistencias están conectadas en paralelo, porque están en la misma diferencia de potencial, porque por aquí pasa, o sea, el potencial de A a B hay el mismo potencial, y como este cuenta como el mismo nodo, entonces esto está de A a B, esto también está de A a B, y están conectadas en paralelo. Las dos resistencias de 8 ohms, estas de abajo, están entre B y C, ambas entre B y C. Por lo tanto, están conectadas en paralelo también. Entonces, lo que podemos hacer es redibujar el circuito dibujándolo en paralelo. Vamos a dibujarlo aquí abajo. Vamos a redibujar, vamos a desconectar estas y vamos a poner resistencias equivalentes puestas en paralelo. Aquí vamos a tener un nodo A. Aquí vamos a tener el nodo B. Y aquí el nodo C. Seguimos conservando el mismo voltaje, la misma fuente de voltaje, que son esos 12 volts. Ahora, para saber cuánto valen estas resistencias equivalentes, que pasamos de acá para acá, vamos a hacer una suma de las resistencias. Como sabemos, estas resistencias equivalentes se van a obtener con la suma de los inversos de las resistencias. La suma de la resistencia equivalente 1 sería estos 16 ohms más estos 4 ohms, pero como es la suma de los inversos, sería un 16avo de ohm más un cuarto de ohm, lo cual me va a dar 5 sextos de ohm. Ahora abajo sería la resistencia equivalente 2. Tenemos aquí, bueno, aquí sería en la de arriba, sería la resistencia equivalente 1, sería, aquí daría 5 16avos, que sería 16 quintos. En la de abajo sería un octavo de ohm más un octavo de ohm. Esto nos daría 2
octavos de ohm, lo cual nos quedaría con 8 medios de ohm y es igual a 4 ohms. Entonces ya sabemos cuánto valen estas resistencias equivalentes. Son 16 quintos de ohm y 4 ohm. Esto nos deja con un circuito más sencillo. Como aquí nos queda un circuito cerrado y la corriente es la misma para cada resistencia, porque vamos haciendo eso, o sea, la corriente es el valor de una resistencia, pero la corriente que va a entrar aquí es la misma que va a pasar por acá, es la misma que va a salir por aquí. Como la corriente es la misma para cada resistencia, entonces estas resistencias están en serie. Este circuito está en serie. Por lo cual podemos hacer este circuito aún más pequeño. Vamos a dibujarlo otra vez aquí abajo, a redibujar. Vamos a tener ahora un circuito en serie que va a quedar de la siguiente manera. Vamos a quedar nuestra resistencia equivalente, nuestro nodo A y nuestro nodo C, porque recuerden que desconectamos esto que está aquí, toda esta la desconectamos para poner una resistencia equivalente. Esto lo desconectamos y pusimos una sola resistencia, que es la de aquí abajo. Para saber cuánto tiene que valer esta resistencia, lo único que vamos a hacer va a ser sumar las resistencias, el valor de las resistencias que teníamos aquí arriba, que sabemos que son 16 quintos de ohm más 4 ohm son 36 quintos de ohm. Entonces tenemos una resistencia equivalente de 36 quintos de ohm. En este circuito que tenemos aquí, que es más sencillo, sí se puede aplicar la ley de Ohm. En los demás no se podía porque no sabíamos cómo se estaba distribuyendo el voltaje y la corriente a través de las resistencias, a través de aquí. Y de esto no sabíamos cómo la corriente y las resistencias se estaban distribuyendo a través de cada uno, pero aquí como es una sola resistencia, sí lo sabemos. Y aquí lo que vamos a hacer pues ya va a ser aplicar la ley de Ohm. Lo que vamos a hacer es que conocemos el voltaje y la resistencia que queremos. Lo que queremos es la corriente. Ya conocemos el voltaje, que son 12, porque este voltaje nada más está haciendo esto, está recorriendo. Conocemos la resistencia, queremos la corriente, entonces conocemos el voltaje de AC, cual tiene que ser resistencia por corriente. Despejando la corriente, nos va a quedar voltaje de AC sobre resistencia. Esto va a ser igual a 12 volts, que es el valor del voltaje. Van a ser los 12 volts sobre los 36 quintos de ohm, que es lo que vale la resistencia. Entonces, a partir de esto ya podemos obtener 60/36 de ampere, lo cual va a ser igual a 5 tercios de ampere. Aquí ya conocemos el valor de la corriente que está pasando por aquí. Sabemos que aquí hay una corriente total que va a pasar por aquí y va a salir, y esta corriente total va a tener un valor de 5 tercios de ampere. Ya tenemos una información que nos va a servir mucho para poder seguir resolviendo
el circuito. De aquí nos vamos a devolver al circuito que teníamos arriba, a este de las dos resistencias. Como ya sabemos que la corriente es de 5 tercios de ampere, es la misma que circula por estas dos resistencias. Es la misma que va a ir, aquí también va a entrar la misma corriente total, va a seguir también a hacer ese camino y va a salir. Entonces, como ya conocemos esa corriente total, que son los 5 tercios de ampere que encontramos abajo, podemos intentar resolver ese circuito para obtener el voltaje de A a B y el voltaje de B a C. Entonces es lo que vamos a hacer. Encontrar el voltaje de AB y el voltaje de B a C. Primero vamos a encontrar el voltaje de AB. Como sabemos, voltaje es de resistencia por corriente. Sabemos que la primera resistencia vale 16 quintos ohm, y la corriente es igual para todo el circuito, que son 5 tercios de ampere. Esto nos va a dar 80 quinceavos de volt, lo cual es lo mismo que 16 tercios de volt. Ya tenemos un resultado. Ahora vamos a calcular el voltaje aquí de B a C. Tenemos lo mismo, va a ser resistencia por corriente. La resistencia en este caso va a valer 4 ohm por los mismos 5 tercios de ampere. Recordemos que la corriente total está recorriendo la misma corriente está recorriendo los dos circuitos, los dos resistencias, perdón. Entonces aquí nos va a quedar 20 tercios volt. Y ahora ya tenemos un segundo resultado. Ahora que ya sabemos que los voltajes de A a B y B a C, podemos encontrar la corriente que circula sobre las resistencias de este circuito, de nuestro circuito original. Okay. Lo que vamos a hacer es nombrar las corrientes que tenemos que están pasando por aquí. Sabemos que por aquí va a entrar una corriente total, que ya la conocemos, tiene que ser 5 tercios de ampere. Vamos a nombrar a esta corriente. Recuerden, cuando hay una corriente total aquí, va a entrar y se va a dividir. Cuando llegue a este nodo, se va a dividir entre esta corriente y esta corriente. Van a ser diferentes, entonces le vamos a llamar corriente 1 a esta corriente 2. Cuando esta corriente llegue a este nodo, se va a dividir para acá y eso también. Cuando llegue a este nodo, que son el mismo nodo, son el nodo B, se tienen que dividir. Entonces son diferentes, no es la misma corriente que va a estar de aquí a acá y de aquí a acá, abajo. Entonces le vamos a llamar corriente 3 y eso también vamos a llamarla corriente 4. Ahora que ya tenemos que nombramos las corrientes, vamos a averiguar cuánto valen. Y ya contamos con la información de cuánto vale cada resistencia y acabamos de obtener cuánto valen los voltajes de A a B y de los voltajes de B a C. Entonces, utilizando esa información que ya tenemos, vamos a sacar las corrientes. Primero vamos a obtener la corriente I1, que sería el voltaje de A a B, porque I1 está aquí, el voltaje de A a B, sobre el valor de la resistencia. El voltaje de A a B nos dio 16 tercios de volt. 16 tercios de volt sobre el valor de la resistencia, que son 16 ohm. Esto nos va a dar un
un valor de 16 sobre 3 por 16 amperes. Se cancelan los dos 16. Nos va a quedar 1/3 de ampere. Esa es la resistencia 1. La resistencia 2 va a ser lo mismo. Va a ser el voltaje de A a B, pero ahora sobre estos 4 ohms. Estos 16 tercios sobre 4. Esto nos va a dar 16 doceavos. Y esos 16 doceavos nos van a quedar en 4/3 de ampere. Ahora obteniendo la I3. Sabemos que la I3 es el voltaje. Esta es I3. Tenemos que tener el voltaje de B a C. El voltaje de B a C es de 20 tercios. Sabemos que eso nos va a quedar 20 tercios de volt sobre la resistencia, que son 8. Entonces esto nos va a quedar como 5/6 ampere. Pero la resistencia 4 nos damos cuenta que va a valer lo mismo, porque igual necesitamos el voltaje que hay de B a C, que ya vimos que son 20 tercios y también vale 8 esta resistencia, así que ese también va a ser el valor de la I4. Entonces ya conocemos el valor de todas nuestras corrientes. Sabemos que la 1 va a valer 1/3. Sabemos que I2 va a valer 4/3 de ampere. Y sabemos que I3 e I4 van a valer 5/6. Perfecto, ya conocemos el valor de todas nuestras corrientes. Ahora vamos a observar si esto cumple con lo que ya habíamos obtenido, que está entrando por esta corriente total, que esta corriente total valía 5 tercios. Esto lo podemos hacer usando la ley de Kirchhoff y viendo que si esto satisface que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Para revisar que se cumple la ley de Kirchhoff de corriente, tenemos que ver que lo que entra sea igual a lo que sale. Entonces sabemos que aquí van a entrar 5 tercios, se van a dividir entre 1/3 y 4/3. De aquí esto va a pasar a ser 5/6 y 5/6. 5/6 y 5/6 se van a sumar para hacer 10/6. Y esos 10/6 son igual a 5 tercios. Entonces, sí, lo que entra es igual a lo que sale, cumpliendo la ley de Kirchhoff de corriente. Ahora lo que queremos hacer es saber cuánto vale la corriente esta, que vamos a llamar I. Para saber cuánto vale la corriente I, vamos a usar la ley de Kirchhoff de corriente de este modo. Tenemos que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Sabemos que aquí está entrando una corriente total y que se va a dividir en I1. Con I1 sabemos que de aquí eso tiene que ser igual a lo que sale. Está saliendo la corriente I, que no la conocemos, y está saliendo la corriente I3. Entonces tenemos una corriente I1 que está entrando, que tiene que ser igual a una corriente I que no conocemos, más una corriente I3. Conocemos I1 e I3, entonces podemos despejar I para saber cuánto vale. Sabemos que esto va a ser igual a I1 menos
y 3, lo cual va a ser igual a 1/3 menos 5/6. Esto va a ser igual a menos 1/2 de ampere. Entonces ya sabemos cuánto vale la corriente I. Va a ser menos 1/2 de ampere. Esto es si usamos este nodo, el nodo izquierdo. Pero si lo hacemos con el nodo derecho, va a ser lo mismo. Van a entrar 4/3. Va a salir I. Y también va a salir I4. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser I2. Va a tener que ser igual a I más I4. Vamos a despejar I, que va a ser I2 menos I4. Van a ser esos 4/3 menos estos 5/6 y me dan los menos 1/2. Entonces igual se está cumpliendo. Como podemos ver, ya tenemos el valor de I, que es este. Ok, entonces ya vimos los dos casos, ya conocemos cuánto vale I y así nos quedaría. Ya tenemos toda la información de nuestro circuito.